Amigos, bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios que es domingo. Y bueno, para los que ven en domingo y los que no entre semana, pues que Dios les bendiga cada día de la semana y toda la semana. Muy bien, mi nombre es Arturo Delgado y estamos transmitiendo desde San Luis Potosí. Y qué gusto poder compartir con ustedes esta serie que estamos hablando sobre la madurez cristiana. Esta serie que le hemos titulado Plenitud de Vida. Muy bien. Tengo solamente un par de avisos que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos es acerca de actividades que tenemos en nuestra iglesia. Y bueno, tenemos muy pronto lo que le llamamos los encuentros con Jesús. Entonces ya es este próximo fin de semana el de hombres y el siguiente el de mujeres. O sea, tenemos 4, 5 y 6 de hombres y luego 11, 12 y 13 de mujeres. En cada sede están las inscripciones. También quiero invitarles, ¿verdad?, a una actividad que iniciamos este próximo martes. He titulado el tema, ¿verdad?, de esta serie del programa Nicodemo para Trasnochadores, cómo conectarse, cómo relacionarse con nuestros hijos jóvenes adultos. Y vamos a tratar temas que tienen que ver con cómo me conecto con un hijo que ya tiene 35 años y sigue en la casa, o con el hijo o la hija que se va y regresa, con una hija que es madre soltera. ¿Cómo me llevo? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo tener relaciones saludables con hijos que ya están, pues ahora sí que ahuecando el ala y ahora sí que dejando el nido, y otros, ¿verdad?, que ya están casados, tienen su propia familia, pero todavía necesitamos saber cómo podemos conectarnos, cómo podemos relacionarnos con ellos. Este próximo martes, que es nuestro primer tema de este ciclo de estudios, voy a estar hablando acerca de la etapa de la vida en la que tú y yo nos encontramos, que se conoce como la etapa de la media vida. ¿Qué significa eso? Significa que es cuando tus hijos se van de la casa. Entonces vamos a estar hablando de esto, esperando que sea de bendición para toda aquella persona que quiere conectarse, ya sabes, en línea, plataforma Zoom. Y bueno, el ID es el 44481234556. Luego, la clave de acceso es Nicodemo, así es que lo esperamos este próximo martes 10 de la noche. Muy bien, pues ahí están estos avisos. Y bueno, también fíjense que vamos a tener en una de nuestras sedes, en Agape Oriente, una actividad. Nosotros no la estamos organizando, solamente somos como anfitriones, pero creo que va a ser de gran bendición. El día jueves 11 de agosto vamos a tener esta actividad de varones. Es como la actividad que tuvimos de hombre a hombre, es más o menos similar. Igual vienen el mismo predicador más otros, y creo que será de gran bendición. Agape Oriente, 7 de la tarde, el día jueves 10, será el 10 de este mes de agosto. Muy bien, pues vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús quiero poner en tus manos nuestras vidas y nuestros corazones, y también que tú hables a nosotros en este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, pedir la bendición tuya para todos los que nos ven, nos escuchan, nos comparten, a los que les llega de recomendación este tema. Yo te pido, Señor, que tú les bendigas a todos. Sé con nosotros, bendices tu palabra, y gracias por tu provisión y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a los videoanuncios, los 90 segundos, y yo regreso después de estos videos. Lealtad, quinta parte. Esta es nuestra última cápsula sobre la lealtad. Una de las evidencias de la deslealtad es la traición a las instituciones. Otra evidencia es la búsqueda de nuestra comodidad y una vida sin compromiso. Otra evidencia de deslealtad es la apariencia de lealtad, pero con un corazón resentido. Evidencia de deslealtad también es el chisme y la murmuración entre nosotros o en las instituciones. Muchas personas no se dan cuenta del peligro que tiene su vida espiritual cuando murmura, calumnia, chismea o dice cosas a espaldas de otras personas a quienes dice
que son su familia en Cristo Jesús. Otra de las evidencias de la deslealtad es que son personas que exhiben los defectos de los demás en lugar de ayudar a resolverlos o quizás también interceder por ellos. Otra evidencia de deslealtad es juntarse con personas para hablar mal de otras personas. Un espíritu de deslealtad requiere tiempo y este es alimentado por diferencias no resueltas. El espíritu de deslealtad es alimentado también por la amargura y resentimientos de cosas que no fueron resueltas. Necesitamos ser leales a Dios, leales a los demás, leales a la causa de Cristo. Muy bien, pues estamos ya aquí de regreso, gracias a Dios. Y bueno, yo quiero compartirles esta segunda parte que le he titulado a la serie Plenitud de Vida, en llamado a la madurez cristiana. La semana pasada yo les compartí acerca de una pregunta, niños por siempre, y les hablaba acerca de no podemos quedarnos como niños toda la vida, y menos cuando ya estamos grandes, ya viejos, bigotones, ¿verdad? Hasta con hijos y nietos, ¿verdad? Y hoy, el día de hoy, la segunda parte le he titulado La necesidad del crecimiento. La necesidad, es necesario crecer, no es opción, aunque algunos optan por no crecer, pero no debería ser opcional, sino que es algo necesario en la vida y más en la vida cristiana. Muchos cristianos experimentan más bien engordar que crecer. Y bueno, los niños gordos son muy simpáticos, muy atractivos. Yo tengo un nieto, tengo dos nietos, uno muy flaquito y el otro muy gordito. El más pequeño es el gordo, ¿verdad? Y está gordo, cachetón, se lo quiere uno comer, ¿verdad? Es simpático, ¿verdad? Y todo eso porque está gordo, ¿no? Entonces, pero en realidad, el doctor o el pediatra les dice a mi hijo y a su esposa que no debe pasarse de cierto límite. No importa si está muy bonito, siempre es necesario mantenerlos, ahora sí que bajo control. No está a dieta todavía, creo que ahí va creciendo y entonces va a empezar a dejar de ser gordo. Pero así también sucede en la vida espiritual. Cuando tú empiezas a crecer, dejas de engordar, dejas de estar gordo. Ahora, déjame decirte cuál es el problema de la gordura. De la misma manera que en lo físico, también en lo espiritual, la gordura acarrea algunos problemas de salud. Se desarrollan algunos problemas de salud. Lo mismo sucede con cristianos que en lugar de crecer, ¿verdad?, verticalmente, engordan horizontalmente. Y esto no es saludable, porque cuando hablamos del crecimiento espiritual, nosotros tenemos que reconocer que esa es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Ahora, ¿quieren que sea honesto? Pues voy a ser honesto. Nadie se sienta, no me le vaya a pagar, ni me le acelere o le ponga adelante un minuto a lo que voy a decir. Pero la verdad es que en la iglesia hay muchos creyentes que son inmaduros. Cuando hay mucho creyente inmaduro, entonces la iglesia es inmadura. Decía una persona, no supe quién lo dijo porque el que lo he escuchado 2 o 3 veces, pero nadie se ha adjudicado este dicho. No es mío, yo también me lo comí, pero bueno, yo digo que ya ahora también es mío, ¿verdad? Es que la iglesia se ha extendido tanto como 1 kilómetro, pero se ha profundizado solamente 1 centímetro. ¿Esto qué significa? Estamos engordando, estamos creciendo. Agarramos los locales más grandes y los extendemos, ¿verdad? Y nos cambiamos todavía a unos locales. En Ágape hay esta dinámica del crecimiento constante en cuanto al número de personas que asisten. Casi todas las sedes en épocas del año están reportando, estamos creciendo, ahora somos más y ahora llegan más, ahora tenemos esto, ahora estamos viendo cómo ampliarnos, ahora esto, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y qué onda con la profundidad y con el crecimiento de la vida espiritual?
Y esa es parte de lo que a veces nos hace falta. Y luego, como resultado de esto, encontramos cristianos que son berrinchudos, desordenados, dependientes, renegones, quejumbrosos, llorones, volubles y sin convicción ni lealtad. En la iglesia, en las congregaciones cristianas, ahora, déjeme decirle que esta enfermedad se les da a todos, no vaya a pensar que nomás es la nuestra, pero tampoco debería de ser un aliciente o un consuelo de que sucede en todas las congregaciones y en nuestra iglesia, ¿verdad? También, ¿verdad? No, creo que cada quien debe velar por crecer. Y entonces encontramos que hay gente que se enoja cuando los disciplinamos, que son como niños, andan siempre buscando una excusa para lo malo, le echan la culpa a otros. Los niños corren con otros amigos que los tratan mejor, en lugar de enfrentar con responsabilidad sus acciones o sus pecados o sus malas decisiones, ¿no? Pero los niños hacen eso. Los niños buscan formas de evadir la responsabilidad. Ahora, no es la voluntad de Dios quedarnos así. La voluntad de Dios es crecer espiritualmente. Aunque yo también creo que el crecimiento numérico está bien, ¿verdad? De hecho, es el resultado de un crecimiento espiritual, porque crece la responsabilidad de predicar el evangelio y más personas se hacen responsables de otras personas y entonces la obra del Señor crece. Cuando se estanca la obra del Señor, existe posiblemente un grupo de creyentes que saben mucho de la Biblia y llevan una excelente camaradería porque son como una familia muy grande en donde ya no cabe nadie más. Pero hay que crecer también en este sentido, madurar la idea o madurar la doctrina o madurar la convicción de predicar el evangelio a las naciones y a las colonias y a los vecinos. Y cuando esto sucede, entonces podemos hacernos cargos de ellos y entonces la iglesia del Señor crece, las congregaciones aumentan. Pero tenemos que estar preocupados por estas dos áreas, crecimiento espiritual y también el crecimiento en la obra del Señor, ¿no? Entonces es importante. Ahora vamos a leer la Biblia, ¿qué les parece? Leamos la palabra de Dios. Voy a leer varios pasajes de la Escritura. El primero de ellos lo encontramos en Primera de Corintios capítulo número 3, versículo número 1. Dice la Escritura de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda. Fíjate lo que dice, o sea, alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Ese es el primero de los pasajes. El segundo lo encontramos también en Primera de Corintios, pero ahora nos vamos a ir al 13. Primera de Corintios 13. El primero es Primera de Corintios 3 del 1 al 3. El segundo es 13:11. Dice la Escritura de la siguiente manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando ya fui hombre, habla del crecimiento. Luego tenemos nosotros otro pasaje de la Escritura que está en Filipenses. El apóstol Pablo, que le escribe a los cristianos de Filipos, habla de varias cosas sobre su testimonio personal y las cosas que eran ahora importantes para él cuando ha conocido a Jesús. Y dice en el versículo 12 de la siguiente manera: no que ya lo haya alcanzado, ni tampoco que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice aquí, prosigo, o sea, sigo adelante. Dice, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, el propósito de Cristo, ¿verdad?, es que al alcanzarnos, al hacernos de Él, ¿verdad?, entonces quiere que nosotros alcancemos sus propósitos. Y sus propósitos también tienen que ver con el crecimiento. Fíjese lo que dice el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El último de los textos, Colosenses, un poquito más largo, pero es importante. Colosenses capítulo número 2, Colosenses capítulo 2, voy a leer del versículo número 1 en adelante. Dice: porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por todos los que están en la Odisea. Dice: por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar, otra vez, adelante, proseguir, crecer, madurar. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Fíjate bien, no todas las riquezas financieras. No, el que anda persiguiendo el dinero necesita encontrar estos textos también, ¿verdad? O que hace de alcanzar el dinero su máxima meta u objetivo de la vida. Dice la palabra de Dios, dice las riquezas de pleno entendimiento. Hay muchas personas que requieren este pleno entendimiento, sobre todo aquellos que están persiguiendo el dinero, que va a ser un tema que también voy a compartir dentro de esta serie de la plenitud de vida. Y dice, ¿verdad? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es un tesoro. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Y para llegar a esto, para el buen orden y llegar a esto, se requiere crecimiento. Y luego dice, por tanto, de manera que han recibido al Señor Jesús, andar en Él. Arraigados, echando raíz. Y luego sobreedificados, ¿sobre qué? Sobre el fundamento, en Él dice que es Cristo Jesús. Y luego dice confirmados, que me da la idea de afirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahí está estos textos de la Escritura que nos hablan de varias cosas. Quiero hacer un recuento brevemente. En primer lugar, los niños o las personas inmaduras regularmente manifiestan muy seguido las obras de la carne. O sea, andan en la carne. ¿Y qué significa eso? Mente carnal, actitudes carnales, objetivos mundanos, materializados, metalizados. Yo sé que el dinero, las cosas, el trabajo son muy importantes, díganmelo a mí, ¿verdad? Y a mí también me gusta tener mis cosas, ¿no? Hace un tiempo una persona dijo, oye, pastor, tienes muchos libros, sería bueno que hiciéramos una biblioteca. Entonces, y que aportáramos los libros que tenemos. Yo me quedé pensando, pues yo tengo como 2,500 y él tiene como 5 libros. Entonces dije, ay, ¿verdad? Nos gustan nuestras cosas. Claro que sí. Pero ahora no lo digo por lo que él dijo, lo digo por mí, porque me di cuenta, así como que para que agarren los libros y ya saben, la gente no devuelve los libros nunca, ¿verdad? Entonces, no, ¿por qué? Pues porque no los lee. ¿Ya sabe la razón por qué la gente no devuelve los libros? No porque les gustó y porque lo leyeron, es porque no los han leído. Y no lo van a devolver si no lo leen, le van a preguntar, ¿te gustó? Y entonces te va a decir que sí o no, ¿verdad? Te va a mentir o te dice, sí me gustó, pero no es cierto. O sí lo leyó y te lo devuelve. No lo sé, pero mucha gente no devuelve los libros. Por eso mucha gente no prestamos los libros. Ahora, la cuestión es que aún, ¿verdad? Hay pensamientos carnales. Porque uno piensa, o la gente piensa que la gente carnal, mundana, son los alcohólicos, drogadictos, mujeriegos, o promiscuos, ¿verdad? Mujeres u hombres, ¿verdad? Son estos, ¿verdad? Pero no, también hay creyentes que les cuesta vencer la envidia, la codicia, la sospecha, los celos, ¿verdad? Y estos son también obras de la carne.
Y quien anda en las obras de la carne, pues es una señal de inmadurez. La madurez tiene que ver más con convicciones personales y el modo de pensar. Convicciones personales y el modo de pensar. La meta de cada creyente debe ser alcanzar la madurez a la que Jesús le está llamando a alcanzar. A vivir esta madurez. Cada creyente es responsable de su propio crecimiento espiritual. Ahora, ojo, también es mi responsabilidad estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita, enseñarles la palabra, para que crezcan quienes están escuchando y siguiendo la enseñanza de Cristo. Pero a final de cuentas, y a pesar de que doy cuenta de la gente que Dios ha puesto bajo mi cuidado, cada uno es responsable de su propio crecimiento espiritual. La Biblia dice, el alma que pecare esa morirá. O sea, si tú pecas, si yo peco, recibiré mi recompensa. Cada quien. Por eso cada uno debe hacerse responsable. Las personas maduras son responsables de ellos mismos y luego se hacen responsables de otros. Hay personas que ni de ellos mismos se hacen responsables. Cada creyente, ¿verdad?, decide caminar en Cristo y crecer o quedarse en la niñez espiritual. El cristiano debe invertir tiempo y esfuerzo y algunas veces dinero, pero debe invertir en esto. ¿Para qué? Para no estancarse. El crecimiento espiritual deberá ser una prioridad en cada creyente. A veces la prioridad es el trabajo, el dinero. Para otras personas es la diversión, el cumplir bien con el jefe, el patrón, el negocio, ¿verdad? Pero una prioridad de nuestras vidas debe ser nuestro alimento espiritual, debe ser la parte que no vemos, lo espiritual. En este pasaje que acabamos de leer, el último de Colosenses, hay 3 palabras importantes que tienen que ver con la madurez, que son precisamente regados, cimentados o sobreedificados y también lo que es la firmeza en la fe. Y estas cosas no se logran tan fácilmente, se requiere, pues ahora sí que esfuerzo. Ahora, señales de madurez. Pensemos en algunas señales de madurez. Y aquí tú le vas a poner palomita o tachita en tu vida personal. ¿Qué te parece? La primera, tanto en lo natural como en lo espiritual, una persona madura es aquella que llega a dar fruto. Sí, o sea, los arbolitos de durazno así chiquitos, pues no van a dar duraznos. ¿Hasta qué? Hasta que maduren. Cuando la cosecha está lista, significa que las plantas, ya sea los viñedos o el árbol de la higuera o cualquier hortaliza, ¿verdad?, está lista para dar fruto, es porque ha madurado. Otra cosa también, ¿verdad?, es un cristiano maduro, una cristiana madura se puede definir en una sola palabra. Es una persona obediente. O sea, ha reconocido la importancia de la disciplina, de la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, yo sé que muchos niños son obedientes, pero son como por inercia o por recompensa, mientras que el cristiano maduro es obediente porque sabe que es lo correcto, tenga o no tenga una recompensa. Porque los niños obedecen para recibir, tienen esta mentalidad porque quieren recibir una recompensa. Los cristianos maduros obedecen porque es lo correcto. Luego también tenemos, ¿verdad?, que un cristiano maduro es una persona que sus reacciones y su modo de actuar tienen que ver con una persona adulta. Incluso la Biblia dice que debe ser como un niño en la malicia, o sea, mantener la inocencia, no ser marrullero, mentiroso, fraudulento, engañador y sobre todo andar simulando que ya llegaste cuando no has llegado. Entonces la Biblia, ¿verdad?, dice, tienes que ser adulto en el modo de pensar.
Y luego también tener contentamiento. Los niños no están contentos. Puedes darle un dulce, aunque son sencillos, pero si ven que el dulce de su hermanito es más grande o el juguete es más emocionante, va a dejar su dulce y va a buscar aquel. Porque así son los niños, mientras que los cristianos maduros están contentos con lo que tienen, lo que han recibido de Dios. Saben vivir en la abundancia y en la escasez y lo hacen para la gloria de Dios. Finalmente, otra señal de madurez espiritual es que un cristiano maduro tiene un sentido profundo de compromiso. De compromiso primero con el reino de los cielos y luego con las cosas de esta vida que tienen que ver con su familia, la sociedad y la iglesia. Un sentido profundo de compromiso. Ahora, quiero ir cerrando este mensaje. Son mensajes cortos, ya sabe, aquí en línea. Y bueno, a lo mejor tú vas a necesitar ponerle más despacito o volverlo a escuchar. Quiero cerrar con los peligros de la madurez. Ahora, tú dices, pero el pastor nos está diciendo que tenemos que llegar a la madurez. Bueno, hay algunos peligros en ese asunto. El primero de los peligros es creer que ya se llegó cuando todavía no se llega. Creer que ya llegamos a la madurez. Y déjame decirte cómo se da este fenómeno, este peligro. Se da porque nosotros ya tenemos un buen rato en la iglesia, en los caminos de Dios. Incluso hay creyentes que han andado en muchas iglesias. Y andan de aquí y allá, se las saben todas. Hay personas incluso que crecieron en la iglesia y cuando llegaron a la edad de la juventud dejaron la iglesia. Y luego cuando los quieres volver a la iglesia o evangelizar, resulta que dicen, yo ya me las sé todas. Y bueno, esa es una mentalidad infantil. De hecho, un verdadero creyente, o más bien un cristiano maduro, es una persona que siempre está aprendiendo. Siempre está aprendiendo. Siempre está recibiendo algo. Siempre quiere recibir algo. Siempre está caminando hacia allá. Es una persona humilde y la persona humilde dice, todavía no llego. En segundo lugar, presumir que es maduro. Encima de creérsela, todavía lo presume. Le dice a los demás, tú no sabes, yo sí sé, ya tengo rato. Además, yo soy amigo del pastor, casi consejero del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya se las sabe todas, ¿no? Y entonces todavía presumir. No, es que yo cuando yo estaba como tú, pero ahora estoy en otro nivel. Pero sus reacciones, su pensamiento, son como de niño. Y además, su falta de compromiso es porque no ha madurado. Pero si ya tiene 25 años en la iglesia, pues debería de pensarla bien, ¿verdad? Si realmente le han servido tantos años. A veces acumulamos información a través de los años. Al acumular información nos hacemos cabezones. Pero Dios quiere que bajemos la información al corazón y tengamos grandeza de espíritu, que también tiene que ver con la humildad. Número 3, juzgar a los que no han llegado a la madurez. O sea, mirarlos desde el banquillo de la santidad o supuesta santidad hacia abajo y juzgarlos. Otro, creer que tener cierto éxito en la vida, ya sea en el ministerio o en los negocios o en el trabajo, entonces ya es señal de madurez personal, y eso no es así. El hecho de que tengas 25 años de casado no significa que tu matrimonio ha llegado a la madurez. Se requieren otros elementos importantes, no nada más 25 o 35 o como nosotros 40 años, ya a punto de llegar en este mismo año, 40 años de casados. Ahora, dejar de crecer es otro de los peligros. Dejar de crecer. Y finalmente, dar la apariencia de madurez cuando no se tiene. O sea, el asunto de la simulación. Dios te bendiga y te ayude a seguir madurando. Qué bueno que tú puedes ver este mensaje,
Pero un cristiano que está en casa y no va a la iglesia, me da la impresión de que hay cosas que quizás no ha entendido en cuanto a la palabra de Dios. Tampoco voy a juzgar tu vida, a lo mejor estás enfermo, o a lo mejor no te convence ninguna congregación, no lo sé, ¿verdad? El otro día estaba escuchando de que todavía hay diputados y senadores que sesionan desde la casa. O sea, ya cuando se quitó y acabó la pandemia, ellos siguen sesionando desde la casa. No sé si es para protegerse o lo que sea. Pero también algunas veces, ¿verdad? Nosotros postergamos mucho el compromiso en lugar de aquilatarlo a nuestra vida y hacerlo real entre nosotros, y esa señal de madurez que vamos adelante. Dios te bendiga. La próxima semana estaré compartiendo acerca de la importancia del desarrollo del carácter. Acuérdate, vamos a hablar ahora del carácter. Estamos hablando de plenitud de vida, un llamado a la madurez cristiana. Nos vemos el día de mañana en nuestras charlas pastorales, como todas las semanas. Y luego también recuerda el programa Nicodemo para trasnochadores, martes 10 de la noche, plataforma Zoom. O si no, pues el próximo domingo en nuestra reunión en línea. Como quiera, nos vemos y nos saludamos. Dios les bendiga a todos.